ya vamos a abordar lo que se viene por delante como desafío para la Iglesia. Pero antes yo te propongo que recordemos algunas cosas que dejaron como legado también el Papa. Sí, porque fue una administración interesante, con bastante distancia, y el Papa probablemente una de las, comillas, frustraciones puede haber sido el asumir el pontificado en un momento de tanta distancia de la Iglesia Católica respecto de las personas, respecto de la gente, respecto de los fieles. A propósito del tema de los abusos, fundamentalmente, porque además estos no solamente estallaron como gran tema de interés público y generando toda la conmoción que sabemos que generó no solo en Chile, en el mundo entero. Son muchos los países del mundo que tuvieron problemas de esto durante fundamentalmente el papado de Benedicto, y Benedicto empezó a dar algunos primeros pasos en la dirección de hacerse cargo justamente de este tema, pero Francisco avanzó, y avanzó de forma significativa, no solo respecto de eso, sino que también en la lógica de imponer un sello de mayor apertura y de mayor inclusión a sectores que por mucho tiempo estuvieron marginados o fuera del ámbito finalmente de la Iglesia. Con esto me refiero a los migrantes, me refiero a un grado de cercanía mucho mayor con el tema de la pobreza, del medio ambiente, de las mujeres y su relación con el ejercicio del sacerdocio. Ya vamos a comentar muy cortito de qué se trataron algunas de las reformas o de las luces que por lo menos prendió en esta dirección. Y por cierto, también respecto de los abusos y de la gestión económica del Vaticano, que era un tema tremendamente relevante. Cuando él llegó se destaparon varios casos de corrupción vaticana, que fueron de las cuales se hizo cargo de manera bastante obligada, pero también de manera bastante categórica. Hizo avances importantes en una curia nueva para una iglesia que él concebía de manera bastante más descentralizada de lo habitual. Esta política de tolerancia cero ante los abusos endureció las normas con la publicación de una encíclica en el año 2019 que obligó a los obispos y a los superiores religiosos a denunciar casos de abuso, y brindó protección además también a los denunciantes, entre medio una reforma categórica al Código Penal Vaticano, comisiones de consulta y una serie de obstáculos que tuvo que ir saltando con bastante dificultad. La transparencia económica y la lucha contra la corrupción fue también una de sus casi obsesiones fundamentales. El rol de las mujeres dentro del Vaticano, decía yo también, fue súper relevante, porque gracias a la reforma de la curia los laicos pueden ser jefes de dicasterios en el Vaticano, comunicación, secretaría económica, etcétera, dirigidos por laicos, de hecho, al día de hoy, y se abrió la posibilidad de que las mujeres pudiesen dirigir algunas de las estructuras de la Santa Sede, lo que pasó a ser una cuestión bastante revolucionaria en la gestión del Papa. También hizo reformas importantes a los procesos de nulidad matrimonial, un tema muy relevante para muchos católicos que hay que decir que enfrentados a algún fracaso matrimonial terminaban distanciándose de la Iglesia Católica entre la poca respuesta que encontraban efectivamente a su situación. Decía yo el tema de las migraciones, Lampedusa fue uno de los temas, comillas, preferido del Papa, y dijo cuestiones bien brutales en relación con eso cuando habló de que lo que estaba pasando en el mar a propósito de Lampedusa era simplemente la instalación de un cementerio en ese lugar. Clamó muchísimo por eso. Y lo último, Juan Manuel, nos van a quedar varios fuera, ¿verdad? Pero la bendición a las parejas homosexuales, la idea de permitir bendiciones a parejas del mismo sexo, que él abrió, no dirigiéndola específicamente a parejas homosexuales, sino que hablando de parejas en situaciones particulares, en situaciones especiales, o comillas como de excepción, donde entraban justamente las parejas del mismo sexo, lo que generó también una revolución interna dentro del Vaticano, con algunos pequeños golpecitos de sable. Sí, déjame volver un paso atrás respecto a Lampedusa, Connie, porque yo creo que de los hitos del Papa, quizás que su primer viaje pastoral haya sido a Lampedusa, no solamente fue muy simbólico, esta pequeña isla italiana que en ese momento, como bien describías tú, se había convertido en el epicentro de la crisis migratoria mediterránea, sino que de alguna manera era un statement, era una declaración de principios de establecer la agenda humanitaria de su pontificado, porque lo que hacía él era ubicar esta crisis de los refugiados en el centro del debate global. De hecho, el Papa había denunciado en particular lo que él denominaba la globalización de la indiferencia que recibían los migrantes que arriesgaban sus vidas para tratar de llegar a Europa, y él respaldó siempre todos los esfuerzos de las autoridades italianas en las operaciones de rescate marítimo, y marcó un precedente respecto de la posición de la Iglesia sobre la migración global, un tema que claro, sabemos que siempre ha existido, pero que especialmente en los últimos años se había convertido en una situación de muchísima preocupación. Quizá el primer momento histórico de su pontificado se produjo
ocurrió 10 días después de su elección, cuando se reunió con Benedicto XVI en Castel Gandolfo, que fue un encuentro sin precedentes que marcó por primera vez la historia que un papa reinante se encontrara con su predecesor vivo, porque la historia más bien a uno la conocía, se escribía en función de un papa reemplazando a otro después de su muerte, ¿no? Y la relación entre ambos se caracterizó por mucho respeto mutuo, por un compromiso compartido con la estabilidad de la Iglesia, y fueron bien frecuentes las muestras de cariño de Francisco, que comparaba la presencia de Ratzinger en el Vaticano con tener un abuelo sabio en la casa. Recordemos que Benedicto XVI murió en diciembre del 2022, que siempre mantuvo una postura de apoyo hacia su sucesor, bien distante y retirado, por decirlo así, para nunca opacarlo. Él rechazó constantemente los intentos de presentarlo como una figura de oposición a la suya, por el contrario, bien complementaria. Y hay algunas otras cosas, Connie, que yo también destacaría de los pasajes o momentos que definieron también el pontificado de Francisco. Por ejemplo, una ceremonia también sin precedentes cuando él canonizó simultáneamente a dos de sus predecesores más influyentes, Juan XXIII y Juan Pablo II, que fue una decisión que tuvo un profundo significado simbólico porque unió al Papa, que impulsó las reformas del Concilio Vaticano II, con el que guió a la Iglesia hacia el tercer milenio, una ceremonia que además generó una gran cantidad de peregrinos yendo hasta Roma. Tuvo también otro momento que probablemente algunos no recuerdan, pero hace 10 años él marcó un hito sin precedentes cuando se convirtió en el primer papa en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Eso fue bien, bien increíble, fue un momento histórico que además reflejaba la evolución que tenía la relación de la Iglesia Católica con Estados Unidos, donde pronunció un discurso que resonó muchísimo y digamos, más allá de las divisiones religiosas y políticas tradicionales que, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, definieron también las relaciones entre Estados y el Vaticano. O sea, él en el corazón de la política estadounidense, en el corazón, en el Capitolio, un espacio históricamente asociado con una tradición más bien protestante, además, y donde el término papista alguna vez fue sinónimo de deslealtad, fue recibido por una Cámara repleta de legisladores bajo el gobierno de Barack Obama y con Joe Biden como vicepresidente. Y él hizo un discurso donde además elogió figuras como la de Abraham Lincoln, Martin Luther King, entre otros. Y tuvo algunas otras cosas también que fueron, digamos, relevantes, como por ejemplo, como bien describías tú, el tratar de luchar contra los abusos que había cometido la Iglesia Católica. Si fue suficiente o no, yo creo que ese balance todavía probablemente es muy, muy encima para poder mirarlo, pero en algún momento se tendrá, Connie, creo yo también que escribir, ¿no? Y saber cuánto realmente hizo para poder superar uno de los mayores problemas contemporáneos que ha enfrentado la Iglesia Católica en el mundo. Así es. América Latina, por su condición latina, pero además por su preocupación por el tema migratorio y el tema de las periferias y de los desamparados, fue su, comillas, destino preferente de viaje, y lo partió en Brasil en el año 2013 hasta Panamá en el año 2019 y recorrió Colombia, recorrió México. En Colombia se hizo cargo, ¿verdad? Respaldó el proceso de paz de los acuerdos de la FARC, estuvo en Cuba, estuvo en Estados Unidos, obviamente, como tú recordabas, a propósito de su aparición en el Congreso en el año 2015, presidió eventos importantes como las Jornadas Mundiales de la Juventud, cuando le tocó estar en Brasil y también en Panamá. Hubo viajes tremendamente significativos, Ecuador, Bolivia, Paraguay, en el año 2015, en el caso de Estados Unidos también fueron en el 2015, lo mismo que el de Cuba, que fueron dentro de un mismo recorrido, y por cierto, la venida a nuestro país, a Chile, junto con Perú en enero del año 2018. Ya recordaremos con más detalle, ¿verdad?, esa visita a Chile, que no fue exenta de polémica, fue en un momento muy crítico para la iglesia local. Estaba la controversia respecto del caso Caradima, ¿verdad?, sus comentarios respecto del caso Caradima, la defensa que hizo, como tú recordabas hace un rato, del obispo Juan Barros, y una larga lista de otros cuestionamientos en una visita que fue bien distinta de la visita que protagonizó décadas antes Juan Pablo II desde el punto de vista de la convocatoria, y cómo marcó un poquitito también el distanciamiento que los católicos chilenos estaban de alguna manera mostrando hacia la Iglesia. Dos pendientes importantes en esa agenda del Papa Juan Manuel. Se habla mucho de la ausencia en Uruguay. Sí, los uruguayos la lamentan. Venezuela, por la cual se ganó algunas críticas el Papa, o la gestión de la diplomacia vaticana, pero probablemente la más sentida de todas es el que nunca volvió a Argentina.
a Claro. su país, nunca volvió, y ahí hay un montón de lecturas. Hay quienes interpretan la decisión del Papa como no haber querido prestar su visita para que hubiera sido utilizada políticamente, una cuestión que suele ocurrir en muchos casos, ¿verdad? Respecto de los gobiernos, de los dirigentes políticos de los países que recibían eventualmente la visita del Papa, pero él siempre tuvo una relación compleja política, contaminada por la política justamente en la lógica de tratar de mantener esa distancia y no ser utilizado. Nunca logró probablemente el punto de equilibrio, no lo logró en la era de los Kirchner, no lo logró tampoco durante el mandato de Macri y por cierto tampoco lo llegó a lograr, aunque ya con la llegada de Milei él tenía la salud bastante más deteriorada y había pausado muchísimo las giras a nivel internacional. Claro, con Milei recordemos que tuvo una relación bien tirante, porque Milei, deslenguado como es, tenía una mirada bien crítica del Papa, aunque la fue corrigiendo y la fue moderando una vez que finalmente Javier Milei ganó la presidencia en Argentina. De hecho, a través de sus redes sociales, el presidente argentino escribió hoy día un mensaje destacando la figura del pontífice, señalando que con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio murió y se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, escribió Milei, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, es lo que escribió Javier Milei. Hay que decir que a través de las redes sociales también el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, emitió emotivas palabras para despedir también al Papa Francisco. Con un mensaje en estas redes sociales, el cardenal chileno recordó al pontífice, dice que fue un hombre de Dios que quiso mostrar la belleza del Evangelio. Nos habló de la misericordia infinita de Dios, que siempre miremos el mundo desde los pobres. Nos dejaste una gran enseñanza, descansa en paz, Francisco, es lo que escribía Fernando Chomalí en su cuenta en X, ex Twitter. Y hay otras reacciones también que se han venido generando desde distintos líderes mundiales, Connie. Perdón, hay una misa hoy día a las 2:30, a la que convoca justamente el cardenal Chomalí, y después de esa misa va a haber también un punto de prensa. Otras reacciones mundiales, aparte de esta que España decretó 3 días de luto oficial. A propósito de esto, hoy día es feriado en buena parte de los países de Europa justamente con motivo de Semana Santa. En muchos lugares de Europa se celebra la Semana Santa de manera extendida, más allá incluso de lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Chile. Vladimir Putin lamentó la muerte de un hombre sobresaliente, fue lo que dijo. Y en resumen, los líderes internacionales y fundamentalmente los europeos destacaron con mucha fuerza, Juan Manuel, el compromiso con los marginados, con los migrantes y con harto acento también en su compromiso con las acciones contra el cambio climático.